a 1 Timoteo capítulo 3 para leer los versículos 8 al 13 y continuar nuestra serie de exposiciones acerca del ministerio diaconal. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre Dios, tú eres el creador de todas las cosas y a ti hemos venido a honrar. Tú mereces, oh Señor, que toda nuestra vida esté sometida a ti por cuanto tú eres nuestro Salvador. Y como iglesia, si queremos ser iglesia, entendemos que debemos seguir lo que tú has enseñado. Danos entendimiento, oh Señor, para comprender estas cualificaciones al ministerio diaconal. Levanta a hombres con estas características que puedan servirte aquí entre nosotros. Danos entendimiento, Señor. Danos sumisión. Danos mansedumbre a la hora de orar, de oír tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mis amados hermanos, lejos de minimizar la labor de los diáconos, la Escritura más bien la presenta como un vehículo a través del cual Cristo muestra su misericordia, su ternura para con los suyos. Y precisamente por la dignidad e importancia de este oficio en la vida y ministerio de toda iglesia, que debemos tener sumo cuidado en que puedan llegar a esta posición solo aquellos que Dios ha llamado y cualificado para que desempeñen esta labor. Mis amados hermanos, estamos inmersos en la labor de elegir a aquellos hombres que estarán en el diaconado. Deben ser llamados a esta labor solo y únicamente a aquellos que han sido llamados y cualificados por Dios para tal tarea. Miren lo que dice John Owen. Son hombres aprobados por la iglesia para tomar cuidado de las necesidades de los pobres que pertenecen a ella, recolectando, guardando y distribuyendo de las ofrendas y de otras cosas suplidas a la iglesia. Estos hombres son puestos aparte y encomendados a la gracia de Dios por medio de la oración. Mis amados hermanos, qué tan importante es el ministerio diaconal en el contexto de una iglesia. Miren algunos textos que lo muestran. Miren Santiago 2, 14 al 17 para ver la importancia que Dios le da a que una iglesia pueda manifestar el ministerio diaconal de una manera adecuada. Dice Santiago, la religión verdadera. Si a alguien no le gusta la palabra religión para referirse al cristianismo, la Biblia la usa. El contexto, la palabra en griego da una idea muy cercana a la palabra castiza, religión. La religión verdadera y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27, hermanos míos,
¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarse? O sea, esa fe que no se evidencia, ¿es una verdadera fe? Es lo que está diciendo Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, sin obras, es muerta en sí misma. Miren lo que dice Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto es conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estos pasajes nos enseñan que una de las manifestaciones visibles de la fe salvadora y de la verdadera religión son las buenas obras. Además, nos muestra también que una de las manifestaciones del amor es el servicio dado por medio de la iglesia. Las palabras y las correctas formulaciones teológicas sin duda son necesarias y ayudan a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento de lo que es la fe. Oye esto, mi hermano. Sin embargo, no lo evidencian y tampoco lo demuestran. O sea, tu saber de Biblia y tu saber de... Eso no muestra tu fe. Solo muestra lo que hay aquí. ¿Qué es lo que muestra tu fe y tu amor? La manera en que tú vives. El servicio concreto a aquellos que tienen necesidad es una manera concreta en el que podemos expresar el amor de Dios y el amor a los hermanos. El principio enseñado aquí es que el servicio cristiano es una manifestación visible del amor y de la fe. Y mis amados hermanos, donde tal cosa no está, hay un asunto deficiente. Nosotros podemos decir que aún somos una iglesia deficiente. No tenemos diáconos que puedan ministrar en este sentido. Así que no podemos tomar el ministerio diaconal con ligereza. Un diácono es un oficial de la iglesia, así como lo son los pastores, solo que la naturaleza del oficio es distinta. Los pastores están enfocados en la exposición de la palabra, tanto pública como privada, la supervisión y la oración. Por su parte, los diáconos están enfocados en el servicio. Y desde el domingo pasado hemos estado considerando cuáles son las características, cuáles son las cualificaciones que debe distinguir a aquellos que deben ser llamados al diaconado. Mis amados hermanos, no hemos visto por ninguno de los textos que hemos revisado que se debe poner en el diaconado a personas que son mayores, a personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, a personas que nos caen bien. Las cualificaciones que aparecen para el ministerio diaconal son muy claras al respecto. Y para que una persona pueda ser llamada al diaconado, debe tener dichas cualificaciones. Hasta ahora hemos considerado solo un grupo de esas cualificaciones. Dijimos que las cualificaciones se podían dividir en tres: en cualificaciones espirituales, en cualificaciones personales y en cualificaciones sociales. Ya vimos el domingo antes pasado las cualificaciones espirituales. ¿Y cuáles son esas cualificaciones espirituales? En primer lugar, debe ser un hombre cristiano. Mis amados hermanos, no piensen que estamos hablando de cosas simples. En un mundo donde todo el mundo es cristiano. Y cuando tú le preguntas por qué tú sabes que eres cristiano, porque levantó la mano o hizo la oración del pecador, algo completamente fuera de la Biblia, mucha invención humana. O sea, no hay un texto en el que tú puedas decir, este es un texto que enseña que hay que levantar la mano.
cuando tú predicas evangelismo. Y si tú predicas evangelismo y tú no levantas haces que la gente levante la mano, no, esa predicación no estuvo completa. Así que debemos de estar seguros hasta donde tal cosa pueda ser posible de que esa persona es cristiana. Segundo, de acuerdo al texto, debe ser lleno del Espíritu Santo. O sea, una persona donde la palabra de Dios le controle y lo domine. Es alguien que sigue las directrices de la palabra de Dios. Un hombre que tú puedes ver su vida a lo largo de los años y tú puedes decir, este es un hombre que se caracteriza por obediencia a la palabra de Dios. Y en último lugar, debe ser un hombre con una comprensión de las enseñanzas de las Escrituras profunda. No tiene que ser un teólogo, no tiene que ser alguien que escriba libros, pero debe ser alguien que comprende lo que enseña la palabra de Dios en sentido general. Eso fue lo que vimos hace 2 domingos anteriores. Vamos a dar un paso más. Y no solo el diácono debe tener cualificaciones espirituales. El diácono, que vamos a llamar, o los diáconos, deben cumplir con requisitos personales. Deben cumplir con requisitos personales. ¿Cuáles son esos requisitos personales? Bueno, en primer lugar, el hombre o los hombres que llamemos al diaconado deben ser hombres que anhelen el oficio diaconal. Ocurre exactamente con los pastores. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No puede llamar a un oficial en la iglesia si tal persona no anhela ese ministerio. Déjeme decirlo de esta manera. Mis amados hermanos, cuando tú ves el texto, el pasaje, tú te das cuenta que los diáconos de cierta manera deben seguir el mismo principio. El principio de anhelar el ministerio diaconal. Ambas palabras de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, anhelo y deseo, son palabras sumamente intensas. La palabra anhelo habla de un fuerte deseo. Y la palabra deseo que se usó en griego también habla de un deseo fuertísimo. ¿Por qué? Por la obra, por hacer la obra. El anhelo del que estamos aquí no es el de una persona que anhela una posición. Es de no estamos hablando de esas personas que dicen, si yo pudiera llegar al diaconado, allí ganaría respeto y reputación. No de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un hombre que anhela, desea, fervorosa, ardientemente servir en el contexto de la iglesia. Déjame decirte una cosa, mi hermano amado. Ese debe ser un anhelo y un deseo que todo creyente debiera tener. Tú deberías preocuparte cuando tú no tienes ese anhelo y ese deseo. Cuando todo lo que tú quieres es venir y consumir, como si la iglesia fuera ¿cómo se llama? Donde hay muchas comidas y tú te levantas. Una mesa buffet. Si eso es todo lo que tu cristianismo y el ser miembro de una iglesia, es eso lo que representa para ti, hay un serio problema ahí. Porque tú debes sentir al ver la obra que Cristo hizo por ti, morir en la cruz del Calvario y salvarte, tú deberías tener un fuerte deseo, un fuerte anhelo por servir en la obra del Señor. Estos hombres que anhelan el diaconado están siempre prestos para servir. Y esa es una característica que ellos deben tener. En segundo lugar, en cuanto a los requisitos personales, deben ser, oye esto que ya ahora sí vamos a entrar en, debe ser un hombre de integridad probada. Debe ser un hombre de integridad probada. Si pudiéramos resumir el versículo 8 de 1 Timoteo capítulo 3, pudiéramos resumirlo con la palabra integridad.
El hombre llamado al ministerio diaconal debe evidenciar una integridad probada. Miren lo que dice el versículo 8. Los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. En primer lugar, dice Pablo, que deben caracterizarse, si quieren evidenciar integridad, deben caracterizarse por ser honestos. Es interesante la palabra griega que utilizó el apóstol Pablo en el texto. El arzobispo anglicano Richard Trench, él escribió un libro en el siglo XIX que se llama Sinónimos del Nuevo Testamento. Y él luchó mucho para encontrar una palabra que, en inglés que pudiera ser similar a la palabra en griego. Y miren lo que dice este hombre. Queremos una palabra en la cual se combinen el sentido de solemnidad y honestidad y que a la vez reclama la reverencia. Una palabra que temo que buscaremos por mucho tiempo sin encontrarla. Así que ustedes verán que yo voy a mencionar una gran cantidad de cualidades que se encierran en la palabra griega. Los traductores del Nuevo Testamento tienen que poner una. Así que, ¿cuál ponen? La que más se acerca. Honestidad. En griego, esta palabra literalmente significa algo digno de respeto, serio, majestuoso. Es la palabra griega semnos, de donde proviene la palabra griega sebomai, que significa venerar, adorar. El punto con esta palabra es que el diácono debe ser un hombre que inspire respeto. No debe ser un hombre ligero, que nadie lo toma en serio por su simpleza o por su falta de seriedad. Ahora, déjenme aclarar aquí una cosa. Yo no me estoy refiriendo a que para uno ser diácono tiene que tener cara de machete. No sé si entienden todos esa expresión. Mala cara. No. Tampoco estoy diciendo que uno para ser diácono no pueda tener un buen sentido del humor. Lo que estoy diciendo es que en lo interno y la manera en que este hombre se conduce puede evidenciarse seriedad. Una persona que toma los asuntos en serio. La seriedad de la que hablamos es algo interno. Es lo contrario a alguien en el que no podamos tener confianza porque no sabe cumplir las labores que realiza porque tiene falta de seriedad. Es un hombre informal. Es un hombre que no cumple. Y vamos a ver que la palabra siguiente también tiene que ver con esto. Tú puedes darle a esa persona una labor y tú puedes virar la espalda. Tú sabes que esa labor se va a hacer. Tú sabes que esa labor se va a hacer bien. Se va a hacer en tiempo porque es una persona seria. No, hay muchas personas que tienen negocio y que no cumplen con nadie. ¿Saben por qué? Porque a todo el mundo le dice que sí. Y viene alguien, oye, yo quiero que me arregle el automóvil. No sé si han tenido la experiencia esa con algún mecánico. Ah, sí, ven. ¿Qué día vengo? Oh, ven el martes 22. Y viene otro, oye, mira para que me arregle el auto. ¿Qué día vengo? El martes 22. Y pone a 10 personas, 30, y él sabe que no va a cumplir, pero a él no le importa. Él lo que le interesa es ¿qué? Tener al cliente. En su interior él dice, él espera, él va a esperar por mí. Yo soy el mejor mecánico que hay. Bueno, el hombre del que estamos hablando aquí no hace eso. Él es serio. Él prefiere decir que no a incumplir con algo que él debe hacer. Así que el hombre que debe ser llamado al diaconado, al ministerio diaconal, debe caracterizarse por honestidad. Hay otra expresión que usa el apóstol Pablo. Dice que debe ser sin doblez. Y la palabra griega que Pablo utiliza en este texto se utiliza solamente aquí en todo el Nuevo Testamento. Es la palabra griega diálogos. Literalmente aquel que tiene dos lenguas. Algunos interpretan
esta palabra como que es alguien chismoso. O sea, que no le alcance una lengua, necesita dos porque anda hablando de todo el mundo, detrás de todo el mundo. En realidad, nosotros entendemos que se refiere a otra cosa. Se refiere a alguien que no es un hipócrita. Aquel que dice una cosa y la cumple. Al hombre que le dice a uno una cosa y si hace esa historia a otra persona, dirá exactamente lo mismo. Él no le dirá a uno una cosa para caer bien y le dirá a otro otra cosa para caer bien. Si le gusta a Donald Trump, no estoy hablando de política, estoy poniendo un ejemplo. Y él sabe que a alguien no le gusta a Donald Trump, él no le va a decir, no, a mí me gusta Biden, solo para quedar bien. Y cuando se encuentra con alguien que le gusta a Donald Trump, dice, a mí me gusta Donald Trump. Es de eso de lo que está hablando. Es un hombre que cuenta historias diferentes a diferentes personas. Y cuando tú te encuentras a un hombre así, pronto él perderá la confianza de aquellos que le rodean. Él no es un hombre de una sola palabra. Es un hombre del que estamos hablando que le da valor a todo cuanto él dice. Él cumple lo que promete y a menos que acontezca algo fuera de lo natural, él va a hacer todo cuanto está a su alcance para él hacer aquello que se comprometió. Sí, no te preocupes, el martes a las 7 estoy en tu casa. Y lo que tiene en la cabeza esa persona, estoy hablando de lo contrario, es a las 7 no voy a poder estar. A las 7 apenas estoy llegando de mi trabajo. Nada, no importa, llego a las 8. A las 7, pero en su cabeza está a las 8, a las 9. El diácono es alguien que te dice, primero, él piensa antes de hablar. Él piensa, a las 7 estoy llegando a mi casa, así que no podré llegar a esa hora. Y si esa persona demanda que llegue a esa hora, tranquilamente le diré, mi hermano amado, me encantaría poder estar a esa hora en tu casa. Pero si te prometo llegar a esa hora, estaré incumpliendo mi palabra. No podré llegar. Mis amados hermanos, yo sé que todos queremos caerle bien a todos. Pero ¿saben una cosa? Con los años uno va aprendiendo que eso no va a poder pasar. A la larga debo preferir, voy a usar esta expresión, caerle bien a Dios. No es una expresión muy teológica, pero lo que estoy queriendo decir con ello es que a la larga, cuando tomo una decisión, cuando hago una promesa, en quien primero estoy pensando es en el agrado de Dios. Y aunque la persona que tengo enfrente no le gustará lo que le estoy diciendo, mi amado hermano, te debe preocupar más lo que Dios piensa al respecto. Así que tú le dirás, mira, esto es lo que hay. Cuando este hombre hace una historia, él no agranda la historia. Yo sé que los caribeños, iba a decir los cubanos, pero yo que llevo mucho tiempo conociendo a los dominicanos, y yo conozco muy buenos dominicanos, pero conozco también la cultura, se caracterizan por cuando van a hacer una historia, darle sazón. No es interesante que de pronto tú llames a tu esposa y le digas, oye, vi un choque. Se acabó todo. Si no le pones sazón, no, y sale una mano, vi una mano, y a lo mejor no era una mano, era un pedazo de la ventana, pero ya tú te imaginaste la mano y tú le metiste en la historia la mano. Aquel que se caracteriza por tener una sola lengua, procurará contar la historia tal como aconteció. No va a agrandar la historia, no le va a poner elementos que no están. Él es veraz y dirá con su lengua lo que pasó. De ahí que debemos luchar con nuestra cultura. Miren lo que dice Alexander Strauss en su hermoso libro sobre el ministerio diaconal.
Cuando yo era niño aprendí de mi padre un viejo adagio, a fuerza de repetírmelo. Un hombre no vale más que su palabra. ¡Cuán cierto! Nada destruye tanto a la comunidad cristiana como el engaño o la mentira. Por eso un siervo a quien se le confía el cuidado del menesteroso, en primer lugar debe ser sincero y respetable. El diácono, mi amado hermano, tiene que entrar en contacto con mucha gente dado a la naturaleza de su oficio, sobre todo con personas que están atravesando momentos difíciles. Y cuando hay personas atravesando por esos momentos, generalmente la sensibilidad de esas personas brota a flor de piel. Un diácono que no hace un uso adecuado de su lengua causará muchos problemas a la congregación. No importa si el hombre es muy servicial o si es muy dispuesto, el diácono tiene que aprender a controlar su lengua y ser un hombre de una sola palabra. Ahora, déjenme decirle una cosa. Este es un requisito que no solo deben tener los miembros, los que van al ministerio diaconal. Ellos tienen que tenerlo porque ellos deben ser ejemplo a la congregación de esto. Pero este es un requisito que debe evidenciar todos aquellos que han sido salvados por la sangre del Cordero. Todos somos tentados diariamente a manipular información a nuestro favor, ya sea tergiversando la verdad de una forma franca o abierta. Un cristiano generalmente no hace eso. Pero también podemos pecar en este sentido cuando exageramos las cosas que acontecen o damos datos no comprobados. Déjeme decirte una cosa. ¿Sabía usted que el 90% de las cosas que pasan en Facebook no son verdad? Usted lo sabe. No ponga cosas en Facebook si usted no lo ha corroborado. Usted puede estar regando una mentira. Ah, Joel, pero ese es mi Facebook. Sí, tú no hablas a través del Facebook. Tú hablas. Tú dices lo que te gusta y lo que no te gusta. Hay personas que piensan, no, mis redes sociales no son espirituales. Son aespirituales. Ahí yo puedo ponerlo. Y le llaman a uno estúpido porque no están de acuerdo. O ponen una mentira y no pasa nada. Mi amado hermano, cuando el tiempo de las Escrituras no existían redes sociales. Pero el principio de que todo hombre dará cuenta a Dios por cada palabra, ¿cómo dice? Ociosa que sale de la boca, implica tus redes sociales. Y cuando tú le llamas a alguien porque no estás de acuerdo con él, tú no sabes, tú eres un ignorante. Tú vas a dar cuenta delante de Dios por eso. Mi Facebook debe evidenciar lo que yo creo y lo que yo vivo y lo que yo soy. A veces hay muchachas que se tiran fotos con una postura y una bemba. Y con una ropa y dicen santidad a Jehová. ¿De verdad? ¿De verdad? Pregúntale a tu padre lo que le ocasiona a un hombre ver una mujer con la bemba estirada. Ah, estos hombres, no sabes nada de cómo Dios nos creó. Nada. Miren la manera en que Dios describe a una persona íntegra. Vayan conmigo al Salmo 15, 2 al 4. Salmo 15, 2 al 4. Mis amados hermanos, es mi oración que Dios nos dé de su gracia para vivir de esta manera. Miren lo que es una persona íntegra para Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad
en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, a aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y notan cómo dice, el que habla en su corazón. Pero ven acá, Joel, ¿no hablamos con nuestra boca? Sí, pero la verdad debe surgir del corazón. Y este es alguien que no anda engañando a otros, aún con su silencio. ¿Sabías que con el silencio puedes engañar a otros? Con su silencio. Pero tampoco este es un hombre que se engaña a sí mismo. Él habla la verdad en su propio corazón. Mis amados hermanos, ¿sabes por qué? Y tristemente con razón, hay críticas de este mundo para con la iglesia. ¿Sabes por qué nos llaman hipócritas? Porque hay hipócritas en el contexto de la iglesia. Hombres y mujeres que gustan de hablar de la Biblia y viven poco la Biblia. Y luego nos critican y con razón. Si algo necesita la iglesia de nuestros días es que se levanten hombres y mujeres que se caractericen por integridad. Miren lo que dice Proverbios capítulo 25, versículo 19. Yo lo voy a leer. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Esa palabra que Reina Valera tradujo prevaricador significa literalmente un infiel. Y usualmente en el contexto de la escritura se utiliza para hablar de aquellos que son adúlteros o que han sido infieles para con Dios. Esta palabra hablaba de alguien que es deshonesto, de un engañador. Sus palabras no son claras. ¿Y qué dice acerca de este hombre infiel Dios? Bueno, que no podemos confiar en él en tiempos de angustia, que descansar en un hombre infiel en tiempos de necesidad es una tontería, es una locura. Es como tratar de comer con un diente roto o tratar de caminar con un pie descoyuntado. El diácono va a tratar con personas en momentos de aflicción. Y si este no es un hombre fiel, alguien que habla y vive lo que habla, es como comer con un diente roto o caminar con un pie descoyuntado. Es un hombre que no es fiel. Así que hemos visto que debe anhelar el ministerio diaconal, es alguien que debe ser honesto, sin doblez. Hay una frase más que es muy interesante. Dice, no dado a mucho vino. Literalmente habla de alguien que no pone su mente en la bebida. Ahora déjenme de poner esto en contexto. En los tiempos de Pablo se usaba el vino en las casas como una bebida normal. Y hasta era saludable en algunos casos por la gran cantidad de contaminación que había en las aguas que una persona tomara vino. Ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo en 1 Timoteo 5:23. No bebas agua, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La idea que nos transmite Pablo aquí va más allá. Oye esto, mi hermano. Va más allá de la relación que debe tener un creyente que trabaja en el ministerio diaconal con las bebidas alcohólicas. El punto es más profundo que ese. Es el que los diáconos deben caracterizarse por ser moderados, aún en el uso de ese vino cuyo proceso de fermentación era muy leve. Los judíos solían mezclar el vino en proporción a 2 medidas de agua para que así no creara un efecto profundo en sus conciencias. Y aunque de manera directa esta cualificación señala que el hombre que va al ministerio diaconal no debe ser adicto al alcohol, por supuesto, es obvio que lo que encontramos es que los elegidos al diaconado deben ser personas que se caractericen por estar fuera de los excesos.
En otras palabras, deben caracterizarse por dominio propio. Por dominio propio en todas las áreas. Este es un hombre que vive por prioridades. Mis amados hermanos, ¿por qué hay personas que le cuesta trabajo, tanto trabajo el dominio propio en la vida práctica? Porque no tiene una lista clara de cuáles son sus prioridades. Así que este es un hombre que si le gusta comer, él come. Si le gusta el trabajo, él llega todos los días tranquilamente a las 10 de la noche. Él es alguien que no está bajo control. Él es alguien que todo lo demás lo controla. Los hombres que ocupen el diaconado deben poseer dominio propio. No pueden ocupar esa posición hombres que se caractericen por ser indisciplinados, autoindulgentes, impulsivos. Alguien ha definido el dominio propio como la cualidad o la capacidad de actuar por principios bíblicos, independientemente que lo sintamos o que no lo deseemos internamente. Es alguien que vive por principios. El hombre, mi amado hermano, que posee dominio propio, actúa de acuerdo con el principio bíblico cuando le gusta y le agrada y cuando le disgusta. Cuando lo desea y cuando no lo desea. Ahora déjame decirte una cosa. ¿Sabes cuál es el espíritu que Dios ha puesto en ti? No importa que no anheles el diaconado. Dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo que el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros se caracteriza por amor, gozo y dominio propio. Esta es una característica de que debe tener todo creyente. En cuarto lugar, dice el apóstol Pablo que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Esta cualificación resulta obvia si reconocemos que los diáconos van a manejar parte ni en inglés ni en español, del presupuesto de la iglesia. Ellos van a manejar dinero. Ellos van a ver en unión a sus pastores y en sujeción a ellos cómo van a usar el dinero de la iglesia. Como dice Strauss una vez más, los diáconos manejan dinero. Dinero de otros, dinero de la iglesia. Y donde hay dinero, siempre hay problema. Mis amados hermanos, el dinero es un imán que atrae a los hombres, que atrae a las personas. Y hay hombres que pueden llegar al ministerio diaconal con un deseo impuro por las ganancias deshonestas. Judas no fue el último tesorero que fue un ladrón. Así que estos hombres debemos de ver con anterioridad que sean personas que no sean amantes del dinero ni amantes de las ganancias deshonestas. ¿Y cómo yo puedo saber si alguien se caracteriza por no amar las ganancias deshonestas? Muy fácil. Verlo, cómo maneja el dinero, cómo hace negocio. ¿Es alguien que hace sus taxes a la luz de la verdad? ¿O es alguien que le gusta manejar el asunto? ¿Cómo adquiere el dinero o cómo anhela adquirir dinero esa persona por medio de su trabajo? ¿O es compulsivo jugando juegos de azar? Comprando billetes de lotería. Miren, mis hermanos, si la mayoría de las personas supieran el porcentaje de dinero que pierden al comprar billetes de lotería y el porcentaje de personas que lo ganan, no harían tal cosa. Es más fácil que tú reúnas todo ese dinero, lo pongas en una cuenta en el banco y ganes dinero por eso, que te ganes la lotería. Lo que pasa es que muchas veces lo espiritualizamos. No, Señor, si yo me hago millonario,
yo le voy a comprar a Iglesia Bautista Reformada el local de su sueño. Ya lo hicimos piadoso. Ya lo hicimos piadoso. Oye, ¿tú te imaginas que yo me gane 120 millones? Nadie se imagina ganando $500. ¿Cómo nos lo imaginamos? 120 millones. ¿Cuánto es lo que más ha llegado la lotería? Oye, ¿cómo tú sabes de eso? Nada, es una broma. Ustedes saben que yo hago eso para... Ok. ¿Tú te imaginas 600 millones? 5 iglesias le pago. Mis amados hermanos, el amor a hacerse rico es de lo que estamos hablando. Mira, una cosa es que tú trabajes y que en la providencia Dios te prospere y te haga diligente y tú ganes dinero y te hagas rico. Y otra es que tú estés lanzado en la carrera de hacerte rico. El hombre que va al ministerio diaconal debe poder decir al final de su día lo que dijo Samuel al pueblo de Israel. En 1 Samuel 12:3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos de él, y yo lo restituiré. Un hombre que va al ministerio diaconal tiene que aprender a decir que no. Él va a manejar cosas, él va a manejar dinero. Y él tiene que tener la entereza de decir y de saber qué es el ministerio que él está haciendo llamado. Él está llamado a servir a la grey de Dios. Ahora, no solo debe tener requisitos espirituales, requisitos personales, debe tener también requisitos sociales. Mis amados hermanos, ¿cuáles son esos requisitos sociales? En primer lugar, aquellos, y quiero que presten atención, aquellos que son llamados al ministerio diaconal deben ser solo y únicamente hombres, hombres varones. Eso fue lo que el apóstol Pedro le dijo a la iglesia en Jerusalén. Buscad de entre vosotros a 7 varones. Y la palabra que utilizó en griego, andros, habla de un hombre, varón masculino. No de mujeres, no lo dejó, busquen a hombres. No lo dejó a la imaginación. Él les dijo, miren, busquen a 7 varones. Ahora bien, hay personas, hay buenos creyentes, que estarían muy tranquilos con ordenar mujeres y con ordenar al ministerio pastoral y ordenar a hombres, por supuesto. Yo creo que es un gravísimo error que va directamente en contra de la enseñanza más clara y llana de la Escritura. Hay creyentes, muy buenos creyentes, que ellos estarían de acuerdo conmigo en que no debe ir al ministerio pastoral mujeres, pero estarían dispuestos a ordenar al ministerio diaconal a mujeres. Basados en Romanos 16:1. En ese texto se dice que Febe era diaconisa en Cencrea. Ahora, hay un problema exegético aquí. En primer lugar, la palabra diácono en griego no posee género femenino. De manera que allí lo que dice era que Febe era diácono. De hecho, hay personas que cuestionan que Febe fuera una mujer, porque está en masculino. Ahora bien, la palabra griega para diáconos en el Nuevo Testamento no siempre hablaba del oficio diaconal. ¿Recuerdan cuando vimos la primera clase lo que significa la palabra diácono? Significa servidor. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10:45 se dice que Cristo era o es diácono.
que Él había venido no para ser servido, sino para servir. No, o sea que Él no vino para que alguien fuera su diácono, sino para Él ser diácono y para dar su vida por muchos. Y obviamente no se está refiriendo allí de que Jesucristo tuviera la posición de diácono. Cuando se utiliza Febe, si fuera mujer, yo personalmente creo que se está refiriendo a mujer, la palabra diácono debe ser tomada en su sentido literal. Está hablando de una mujer que servía en el contexto de la iglesia en Cencrea, no de alguien que tenía este oficio. Ahora bien, Joel, te agarré. Ven acá y esas mujeres que aparecen en las cualificaciones, vayan conmigo al texto. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 11. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí hay tres posturas. Por un lado están las personas que obviamente dicen, mira Joel, esas son diaconisas, están en el contexto, están en el medio del pasaje, son diaconisas. Están aquellos que piensan que estas mujeres son las esposas de los diáconos, por la manera en que está en el texto. ¿Las mujeres de quién? Ellos dicen, bueno, las mujeres de los diáconos deben tener estas características. Hay un problema con eso. No se dan una característica de las esposas en el ministerio pastoral. Y acabamos de pasar eso en 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Así que no me suena. Hay una tercera posición que está hablando de una lista de mujeres que eran asistentes a los diáconos. Y esa es la postura que más me agrada. Ahora, ¿por qué no eran diáconos? Miren el texto, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Versículo 11, las mujeres asimismo honestas. Versículo 12, los diáconos. Obviamente Pablo hace una distinción entre los diáconos y estas mujeres. A ellas no les llaman mujeres, diáconos ni diaconisas. Pablo dice, los diáconos deben ser así. Las mujeres, los diáconos deben ser así. Si fuera que esas mujeres eran diáconos, los diáconos del versículo 12 no era necesario haberlo puesto. ¿Por qué lo puso Pablo nuevamente aquí? Para hacer una clara distinción entre las mujeres a quienes está hablando y los hombres que eran parte del diaconado. Ahora, si eso no te convence, hay algo que ya sí debes. Y son las cualificaciones en sí. Mira el versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Si lo demás no te convenció, tranquilo, no pasa nada. Ahí enseña que los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. ¿Ya? Y eso implica, por tanto, si tú unes todo, la manera en que Pedro dice, escojan a varones, la manera en que está escrito el texto y la cualificación de ser marido de una sola mujer debería llevarte a pensar de que obviamente los diáconos deben ser hombres. Déjenme decirle esto. Algo que me maravilla de las mujeres de nuestra iglesia, y no los voy a alabar en vano, no quiero sacar nada de ustedes. De verdad, son mujeres sabias. Probablemente serían mejores diáconos que cualquiera de los que están aquí aspirando al diaconado. Pero eso no significa, que el ministerio diaconal, como el ministerio pastoral, no tiene que ver con las capacidades. Tiene que ver con el que llama. Dios lo determinó así. Nos podrá gustar o no, pero Dios determinó que eso fuera así. Los ministros deben ser hombres. Jesús eligió a 12 apóstoles, hombres. Los ancianos, que por cierto está en masculino, eran hombres.
Pablo dice que no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Que las mujeres callen en la congregación. Y mis amados hermanos, cuando uno ve el Nuevo Testamento sin desapasionarse, mis hermanas amadas, las valoramos mucho y ustedes son, gracias a ustedes, esta iglesia progresa. Dios las utiliza de muchas maneras. No estamos minimizando la naturaleza femenina. Dios lo determinó así. Y los argumentos que presentan no son coyunturales ni culturales. Como en todas las iglesias de los santos, o sea, no era un asunto de Corinto. Las mujeres caen en la congregación. Porque no permite, 1 Timoteo capítulo 2, a la mujer enseñar ni ejercer dominio de los hombres. Porque eso es machismo. No, dice Pablo, porque el hombre fue creado primero. Es un asunto teológico, no cultural. Y mi amada hermana, déjame decirte algo que he aprendido en la vida. Y es a dar cuenta por las cosas que yo debo dar cuenta. Si alguna osa o alguna iglesia permite que las mujeres tomen un lugar que no les corresponde, ellas darán cuenta a Dios por algo que no les toca. Y Dios le mandará a esas pastoras, primero por meterse en el ministerio pastoral, que si hubiera sido mejor en ese día, se van a dar cuenta que hubiera sido mejor dedicarse a hacer cualquier cosa, menos a eso. Miren lo que dice un estudioso de las Escrituras. Lo claro de este texto en relación, comentando Hechos capítulo 6, lo claro de este texto en relación al tema que estamos discutiendo es que los apóstoles plantearon a la iglesia a elegir no a 7 hermanos en general, sino a 7 hermanos varones. Y en el texto griego se separa hermanos de varones con una coma para clarificar que se trataba de varones y no de hermanos en general. De hecho, andras, que es la palabra griega, es una palabra para varón. Mis amados hermanos, no podemos basarnos en Romanos 16 para elegir diaconisas. ¿Y qué de los que aspiran al diaconado? Mis amados hermanos, esta cualificación habla de que aquellos que forman parte del diaconado deben ser hombres en todo el sentido de la palabra. Deben ser hombres en el sentido genotípico y deben ser hombres en el sentido emocional y práctico. Hay hombres flojos que no manifiestan el carácter masculino que enseña las Escrituras. Y déjame decirte que ese carácter masculino no es para ser un vaquero. No, es alguien que piensa, vive, actúa como un varón. Un llorón, un debilucho, alguien que no puede emprender las cosas espirituales porque es flojo, porque es débil. Y estoy hablando de aquellos que no pueden la Biblia. No, porque es que mira, yo no me puedo concentrar. Bueno, tú te amarras los pantalones y tú lees tu Biblia y tú vives tu Biblia. Vivimos en una generación que han querido obligar a los hombres a aflojarse. Y cuando llegan a la iglesia, yo lo estoy diciendo con el mayor respeto, mis amados hermanos, ya yo estoy terminando. Porque a ningún hombre le gusta que le digan eso, ¿verdad? Un hombre que no puede emprender una cosa en la iglesia porque es que no tengo deseo o no sé qué es lo que pasa, qué le pasa por su cabeza. Déjenme apretar el paso y dejar esto aquí para otro momento. Ya yo estoy terminando, pero necesito terminar este sermón hoy. En segundo lugar, no solo deben ser hombres masculinos, en segundo lugar, deben ser hombres miembros de la iglesia. Y eso está en el texto cuando dice, buscad de entre vosotros a 7 varones. De entre ustedes, no son personas que van a traer de otro lugar, deben ser miembros de la iglesia. En tercer lugar, deben ser un hombre, y aquí es lo importante, de buen testimonio.
La palabra griega que utilizó Pedro, o que se escribió en el libro de Hechos, es la palabra martironeus, de donde viene la palabra mártir o martirio. Esta palabra hablaba de tener un carácter puro y fiel. Significaba tener buena reputación en el vecindario, en el trabajo, en la congregación y en tu propia casa. Los diáconos deben ser hombres que tengan y se caractericen por buena reputación. Si le preguntamos a sus hijos y le decimos, este es un hombre que vive lo que cree, o este es un hombre que es muy servicial en la iglesia, pero es un dictador en su casa, y le preguntamos a la familia, ahí hay una falta, porque debe caracterizarse por tener buen testimonio de todo el mundo. Y yo sé, mi amado hermano, que siempre hablan mal de uno, pero cuando tú analizas la vida de ese hombre a la luz de la realidad, tú te darás cuenta que si alguien habla mal de él, son acusaciones falsas. En último lugar, debe caracterizarse por tener un hogar estable y ordenado. Mis amados hermanos, dos cosas nos dice el pasaje. Por un lado, deben ser maridos de una sola mujer. Oye esto. Este es un hombre de probada fidelidad. No es alguien simplemente que se casó y por ciertas razones justificadas hubo un divorcio o viene a Cristo divorciado. Hay iglesias donde si tú te casaste antes de ser cristiano y te divorciaste y vienes a la iglesia, tú nunca más puedes ni predicar. Yo creo que ese no es el sentido del texto. Tú pudiste haber, antes de ser cristiano, divorciarte, venir a la fe. Dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú te volviste a casar. Aquí lo que se está hablando es de que esa persona debe tener una probada fidelidad conyugal. Un hombre que es reconocido por la manera en que trata a su esposa. Un hombre que provee dirección a su mujer, pero que también es evidente que la ama. Es evidente que la trata con ternura, con delicadeza. Ella es una prioridad para este hombre y no hay duda al respecto. Este es alguien que es fiel en lo mental, en lo físico y en lo emocional. Ella es, en palabras de la Escritura en el Antiguo Testamento, el deleite de sus ojos. Este hombre no anda mirando a las que le rodean. Mi esposa hace una expresión de algunos hombres que dice que tienen cuello de ventilador. Le pasa a una mujer por al lado, ahí. El hombre cualificado que es marido de una sola mujer es hombre que tiene ojos solo para una mujer, su esposa. En ese sentido, es marido de una sola mujer. Mental, físico, emocional, sus ojos para su esposa. Cuando anda en la calle, él mira lo recto. Él no mira a los costados. Él tiene cuidado con lo que mira a su monitor. Él tiene cuidado con lo que ve en el televisor. Él anda con el mando en la mano. ¿Han visto ustedes a alguien viendo una película con el mando en la mano? Así lo miran los cristianos. Si no lo sabía, empieza a aplicarlo ahora. El mando en la mano. Esa parte se cambia. Se ve otro. Y si pasó algo, bien. Se acabó la película. Pero dice también el texto que debe gobernar bien su casa, que debe gobernar a sus hijos. Este es un nombre que cuando tú ves su matrimonio, manifiestan la cálida relación que hay entre Cristo y la iglesia. No es una relación perfecta, no lo hay en este mundo, pero este es un hombre que ha bregado con sus propias corrupciones. Es alguien que ha dado instrucción amorosa, fiel, paciente a su esposa, le ha instruido. Él ha ganado el oído de ella. Cuando él habla, ella oye porque él vive lo que cree y ella puede escuchar sus palabras.
Cuando ella tiene una queja, él no se altera, él no grita, él no responde, él oye. No te estoy diciendo que te guste. Puede no gustarte. Cuando mi mujer me dice, lo hiciste mal, no me gusta. Pero yo voy y lo pienso. Y yo medito en mi casa, en mi cama. Tienes razón a lo mejor. De hecho, siempre tiene la razón. Este es un hombre que tú te puedes acercar a él, a traerle un problema. Su esposa puede hablarle a él. Ella no le corta sus palabras. Él ha ganado el derecho a hablar. Y cuando habla, su esposa le oye. Cuando hablan en público, ella no lo anda rectificando, porque él habla lo que es. Y él habla como se tienen que decir las cosas. Y ella no lo tiene y ella no lo rectifica porque lo respeta. De hecho, hermanas, no hagan eso. No hagan eso. Cuando su esposo está hablando y está diciendo la mayor barbaridad, háganse señas. Mi esposo y yo tenemos una serie de señas que nos hacemos cuando uno está diciendo las cosas como no es. Pero no nos estamos cortando. No, tú no sabes la historia. Yo sí me sé la historia. El diácono, el que es llamado al diaconado, él ha ganado el respeto, él tiene un buen testimonio, él se caracteriza por tener un matrimonio que por la gracia de Dios ha funcionado porque siguen las directrices de la Escritura. Él cría a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Él guía a sus hijos a que vivan y a que conozcan al Salvador porque le expone y le predica la palabra. Él no está esperando que la iglesia le enseñe a sus hijos. Él se encarga de hacerlo. Él es el maestro, él es el líder espiritual y con paciente y sabia instrucción, él da alimento a su casa. Aunque es diácono en la iglesia, en su casa, él es el pastor. Él es el pastor de su casa. Bien, mis amados hermanos, he aquí las cualificaciones que están en las Escrituras para aquellos que han sido llamados al ministerio diaconal. 2 palabras de aplicación antes de terminar. Primero, una palabra de amonestación. Mis amados hermanos, cada una de las cosas que hemos hablado en esta mañana y en el domingo anterior es algo que Dios exige a todo creyente. Así que cuando yo estoy hablando aquí y hablo de tener un matrimonio y hablo de tener buen testimonio y hablo de tener dominio propio, hablo de ser honesto, de ser sin doblez, es algo que debe caracterizar a todo cristiano. Nosotros hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir para que ahora vivamos una vida transformada por el Evangelio. En segundo lugar, y esto es a modo de ánimo, ustedes oyen a Joel predicando de estas cosas y ustedes dicen, wow, ¿y entonces? ¿Y ahora quién va a ser diácono? Porque con ese nivel de lo que estamos hablando aquí es de un perfil, no de una foto. La foto que presenta Pablo trata tanto en las cualificaciones al ministerio pastoral como en las cualificaciones al ministerio diaconal, es la foto de Cristo. Es Cristo quien perfectamente tiene cada una de estas cualificaciones y tú podías verlo a Él y Él representaba 100% cada uno de esos. Pero lo que encontramos tanto en 1 Timoteo 3 del 1 al 7 como en 1 Timoteo 3, 8 al 12 es un perfil. Es alguien que cuando tú lo ves, tú ves estas cosas. No sé si han visto esos programas de televisión donde hay una competencia y le traen a un artista conocido, le ponen una lona con una luz por aquí, o por aquí, no sé ni por aquí, y entonces viene el artista y se para, y la competencia es que los demás deben reconocer al artista por el reflejo.
Uno puede ver la silueta, uno pudiera reconocer quién es, porque el reflejo, ahora no es una foto, es un perfil. Lo que estamos diciendo no es bajando las cualificaciones. Lo que estamos diciendo es que tú puedes reconocer a una persona y puedes decir, bueno, mira, en sentido general, él es una persona prudente, él es una persona honesta. Él no es perfecto, él nunca ha dicho una palabra mal dicha, él nunca ha exagerado, ese hombre no existe. Pero cuando tú ves a ese hombre a lo largo de su vida, tú ves a alguien que es sin doblez, tú ves a alguien que es honesto, tú ves a alguien que tiene buen testimonio, tú ves a alguien que tiene un buen matrimonio, que es marido de una sola mujer y que cría a sus hijos. No significa que fulano nunca le ha dado una vela mal dada a sus hijos. No, ese hombre no existe. ¿Quién no le ha dado una pela más injusta a uno de sus hijos? No sé si entienden la expresión pela. Pela es cuando castigo físico. No estoy diciendo nada. Sí, paliza a nosotros nos suena más fuerte. Este es un estado de punishment, no sé qué. O sea, se puede dar pela aquí. Ay, yo estoy muy atrasado. Entonces, mis amados hermanos, resumiendo, las cualificaciones al ministerio pastoral son un perfil, no una foto. La foto es del Señor Jesucristo. Si alguien tiene alguna pregunta, después me la puede hacer. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te agradecemos por la luz de tu palabra, porque ella nos guía para ser la iglesia que tú gobiernas. Concédenos el tener hombres que puedan ministrar entre nosotros y que puedan servir. En el nombre de Cristo oramos. Amén.